¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Pues con muchas ganas de este nuevo capítulo del podcast. Efectivamente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a tratar un tema que en España tenemos normalizado y está normalizado de manera errónea y es el tema del paro. El paro. Efectivamente, el desempleo en España. ¿Cómo es posible que hayamos normalizado que España tenga un paro estructural del 13, del 16%? O sea, esto en cualquier otro país, Estados Unidos, etcétera, sería una catástrofe nacional como las que se produjeron durante las crisis del crack del 29 o durante la crisis de 2008, la gente saltando de los edificios. O sea, un drama. Y nosotros nos parece lo más normal del mundo. Todo está bien, es parte de la naturaleza de España. Es verdad que cuando ves el paro europeo y tal, los países que diría Alemania, Francia, Dinamarca, todos estos tienen un paro del 3, del 4, por ahí. Nosotros siempre, las listas del paro, el tope, los primeros. Y vamos a explicar por qué esto tiene que ver, como siempre, con la intervención violenta del Estado. ¿Cómo debería funcionar un mercado laboral? Un mercado laboral no es más que una relación más voluntaria entre personas. De la misma forma que yo puedo decidir tener una relación voluntaria con una persona que es mi amiga y irla a ver a jugar al fútbol, o con otra persona que a lo mejor pues me ayuda a hacer una mudanza, o tal, pues el trabajo es una forma más de relación social voluntaria y libre. Sin embargo, el Estado mete aquí la zarpa. ¿Cómo funciona una relación normal pues de trabajador-empresario? El trabajador tiene una serie de gustos, una serie de expectativas de remuneración en función de lo que hay en el mercado. Y el empresario puede beneficiarse de la ayuda que un trabajador le puede proponer. El trabajador a lo mejor no está dispuesto a correr el riesgo que puede tener la pérdida potencial de su patrimonio en caso de emprender un negocio que es cerrado. Como ya hemos comentado en muchos capítulos del podcast, lo que hace un empresario, ¿qué es? El empresario lo que hace es intenta predecir cuáles van a ser las demandas futuras y cómo va a satisfacer las necesidades futuras de sus conciudadanos. Y para ello intenta ordenar factores productivos para que puedan satisfacer en el futuro estos fines. Claro, aquí hay un nivel de incertidumbre y el trabajador a lo mejor puede parecerle no tener ese riesgo y por tanto, pues decir, oye, pacto contigo libremente a cambio de cierta remuneración, tú tomas ese riesgo y yo trabajo. Es una situación en la que ambos ganan. No tomar ese riesgo no es condición para que tú luego no termines teniendo una buena remuneración. Hay trabajadores muy bien remunerados que no cobran ni un poco de riesgo. Por ejemplo, todos los que tienen profesiones tipo abogados, tipo consultores, tipo médicos, tipo banqueros. Futbolistas. Toda esa gente no tiene riesgo de poner su capital en riesgo y puede cobrar salarios altísimos. O sea, aquí no hay que pensar el trabajador como una persona explotada. Que hay bastantes trabajadores que están muy por encima de los mínimos que marca el Estado para todo. Exacto. Al final, lo que vamos a, y la tesis que vamos a defender es que en España y en todo el mundo, pero en España especialmente, muchísimas personas, muchísimas empresas estarían dispuestas a dar trabajo a muchísimas personas que a día de hoy no lo tienen. Y esas personas estarían encantadas de recibir ese trabajo. Y es por culpa de la violencia del Estado y de la intervención que esto se vuelve imposible. Y en el caso de España es súper claro. Hay una rigidez del mercado laboral brutal. Y eso, que es verdad que se dice mucho, que la reforma laboral del Partido Popular sí que dio un pelín más de flexibilidad. Pero es que España es un infierno a la hora de poder un empresario contratar a un trabajador. Es súper difícil para una empresa despedir. ¿Por qué? Porque los trabajadores, en cuanto empiezan a acumular años trabajados y les quieres despedir, de repente tienes que pagarles 33 días por cada año que han cotizado con la empresa. Claro, ¿esto qué hace? Bueno, esto perjudica especialmente a los más jóvenes, que ya estamos esquilmados por el Estado en muchísimos otros temas, como ya hemos hablado en el tema de la vivienda, que afecta especialmente a los jóvenes, que son los que ahora están intentando alquilar, o los que no son propietarios, porque claro, si la vivienda sube de precio, se beneficia al que es propietario de vivienda, pero el que está intentando entrar a acceder a ese mercado de la vivienda, que normalmente son los jóvenes, porque no tienen la propiedad o porque están alquilando, los machacas. Las transferencias cada vez mayores de dinero para las generaciones mayores que han sido estafadas en la estafa piramidal de las pensiones, también. Y ahora también el mercado laboral, que también va contra ellos. ¿Por qué? Porque las empresas, como es normal, necesitan cierta flexibilidad. Tú tienes que tener flexibilidad para coger una cantidad de tu plantilla y poder aumentarla y disminuirla como un acordeón en función de la demanda que vayan viendo. Claro, si tienes una gran cantidad de trabajadores mayores, sindicalizados, con muchos años de experiencia, con muchos años en la empresa, y son indespedibles porque tendrías que pagar una indemnización brutal, lo que vas a tirar es de contratos basuras con jóvenes para poder tener esa flexibilidad con ellos. Y por tanto, esta supuesta intervención del Estado que intenta proteger a los trabajadores, lo que hace es privilegia a unos a costa de otros y en el proceso se encarga de destruir la cooperación productiva del mercado. Un mercado rígido no funciona. Surgen desajustes, surge paro y surge desempleo. En esencia, ¿qué tipos de paro puede haber? Pues
Existen en esencia dos tipos de paro, el paro voluntario y el paro institucional. El paro voluntario es que una persona puede sencillamente valorar más el ocio que trabajar. Una persona puede decir, oye, yo pues no sé, llevo trabajando unos años y ahora he ahorrado una cantidad y quiero dejar de trabajar para dedicarme al ocio. O incluso personas que a lo mejor valoran totalmente más el ocio o el no trabajar que el trabajo. Pues a lo mejor personas que directamente pues estén una gran parte de su vida sin trabajar. Ese paro es voluntario. Pero el paro adicional a ese paro voluntario es el paro institucional, es el paro que se produce por la violencia del Estado, que el Estado a través de su imposición y de sus normas, por la fuente, evita que dos agentes libres, empresa y trabajador, puedan cerrar un contrato. El caso que ya hemos explicado en este podcast antes es el caso del SMI, del salario mínimo interprofesional. Las empresas grandes están encantadas, pueden hacer sin duda frente a estos sobrecostes, evidentemente tendrán que despedirse de parte de la plantilla, pero bueno, las que machacas son las empresas pequeñas que ya tienen unos márgenes muy, muy finos. Y lo peor de todo, como decimos, el salario no es más que la productividad marginal de las personas descontada por el tiempo. O sea, en esencia, el trabajo que una persona desempeña pues tiene un valor de mercado. Y entonces tú nunca vas a poder pagar un salario por encima de ese valor de mercado. Ahora bien, ¿qué sucede con todas las personas las cuales el salario mínimo está por encima de lo que producen? Pues las condenas a la marginalidad más absoluta, las sacas del mercado, desempleo y paro. Y eso puede decir, oye, bueno, las sacas del mercado está bien. No, perdona, las sacas del mercado e impidas que puedan aprender. Se convierte en un círculo vicioso terrible para esas personas que condenas a la marginalidad por culpa del BOE, por culpa de la imposición del Estado, una persona que además estaría encantada de poder trabajar y de formar parte de un proceso productivo. Totalmente, podría ser el ejemplo de alguien que se quiera cambiar de sector, por ejemplo, que no tenga experiencia en el sector de la inmobiliaria y trabaje ahora mismo en el sector audiovisual y al principio tuviera que ser lo que está reflejado como becario, pero como no ha estudiado, pues no puede ser becario. O sea, que tiene que cobrar mínimo y salario mínimo. Igual esa persona no puede trabajar y estaría dispuesta. La cuestión es que al hacerlo ilegal, pues no puede ser. Otra parte de paro institucional es todo el paro que se genera por subvencionar a gente el no trabajar. Es decir, hay casos muy evidentes, como por ejemplo el ingreso mínimo vital. 2 millones de personas que están cobrando 500, 600, 400 euros. Si tienen hijos pueden estar cobrando 1200, 1300. Evidentemente, si a esa persona por no trabajar le das 1200, 1300, 1400 euros para siempre, pues ¿para qué va a trabajar? De hecho, su tiempo está mejor empleado en ver cómo gastar menos para vivir bien. Pero es que además, esto no es lo único que hay. En Andalucía hay una cosa que se llama el paro agrícola, que lo que hace básicamente es que tú puedas estar en paro eterno. Es como un paro que no se acaba nunca. Porque tú vas cobrando siempre poquito, esto nunca es mucho dinero, pero poquito, poquito, y con trabajar 15 días al año ya tienes el año entero de paro. Total, ¿esto qué genera? ¿Tenemos un paro del 13 o del 16%? Pues hay evidentemente muchísima gente que aunque esté en paro, cobra. Claro, no, esto me parece alucinante. Yo me acuerdo cuando Miguel me lo contaba. Yo estaba en la uni, íbamos a la uni en Madrid, y Miguel me contaba, tío, pues en Andalucía hay una cosa que es el paro agrario que es para siempre. Y yo no me lo podía creer. O sea, es alucinante. Y esto supongo que sería durante la época del PSOE en Andalucía, que la conquistó durante unos años. Pero vamos, que es una forma de conseguir un montón de votos cautivos que te van a votar porque les riegas de dinero para siempre, ellos y todos sus familiares, amigos, etcétera. Con lo cual, este en concreto a mí me parece una vergüenza bastante, vamos, notoria, ¿no? Luego, aquí hay un tema que siempre la gente dice, oye, claro, pero si es que si el gobierno no interviniese, pues los empresarios nos pagarían miseria y demás. No, los salarios no suben porque el gobierno lo imponga por ley o porque diga que hay que hacer esto o lo otro, sino porque sube la productividad. Y las empresas, compitiendo entre ellas por recursos que tienen una productividad cada vez más elevada, idealmente en una sociedad que se capitaliza, lo que harán es pujar por esos recursos y por tanto los salarios subirán. Incluso la gente dice, oye, España, pero claro, como no hagamos intervención, España sería un país de camareros, tal. No, perdona, si España fuese, y que podría serlo, que no pasaría absolutamente nada, pero si a España se le permitiese ser un país con un mercado laboral libre que se permitiera capitalizar, que no se atacara el ahorro, que se permitiera, que se celebrara el capitalismo, vamos, como se hace en otros países como Suiza, Irlanda, Hong Kong, Singapur, todos estos sitios también tienen camareros y los camareros de esos países cobran muchísimo dinero. Esto es una diferencia entre los bienes transables y los no transables. Es un concepto teórico. En esencia, un bien no transable es aquel que no se puede mover fácilmente entre países y el transable es el que sí. Por ejemplo, un iPhone te va a costar lo mismo en Haití
que en Alemania. ¿Por qué? Porque es muy fácil de mover. Si no fuera el caso, pues enseguida lo moverías y se resolvería. Pero en cambio, un camarero, que es una persona que produce un servicio que es no transable, pues evidentemente su precio puede subir, porque una persona que está en Suiza no puede servir una cerveza que una persona que está en República Dominicana. Con lo cual, es posible que incluso el camarero ganara muchísimo dinero. Bueno, el iPhone podrá costar lo mismo, claro, salvo por el IVA. Y luego si te traes el iPhone de otro país, te cobran el arancel. Esto bailado con un capítulo que ya saldrá. Vamos a aterrizar un poco esto con unos ejemplos prácticos en España. Lo que, y esto es muy importante, la gente no es consciente de la masa impositiva que paga al Estado únicamente por parte de su trabajo. Ya sabemos que luego hay IVA, hay IBI, hay 5.000 cosas, pero yo recomiendo mucho una página que se llama talent.com, uno pone en Google talent.com, salario neto, calculadora, ¿no? Y entonces te vas a encontrar con una figura de un iceberg, en la cual hay una cantidad de impuestos que son muy evidentes y son aparentes, pero hay otra que no lo es tanto. En esencia, hay 3 niveles de impuestos que se pagan. Primero, cotizaciones sociales pagadas por el empresario. Segundo, cotizaciones sociales pagadas por el trabajador. Y tercero, el IRPF. Son los 3 niveles, a grosso modo. Luego así que hay mecanismos de equidad intergeneracional y demás, pero bueno, esos son a grosso modo los 3 elementos. La izquierda insiste cada día en hacerte pensar que las cotizaciones sociales que paga el empresario son impuestos que paga la empresa, como si fuera una ONG benevolente que diera dinero al Estado porque le parece bien, y que es una cosa que ellos pagan voluntariamente y que no es un impuesto que pagas tú. Yo quiero que hagamos un experimento mental. Supongamos que a la empresa, en vez de decirle que tiene que pagar eso al Estado, dijera que se lo tuviera que pagar al bar de al lado, o que se lo tuviera que pagar al vecino. No, lo que sucede es que la empresa tiene un presupuesto para un recurso. Y dice, este recurso me produce esta cantidad. ¿Y cuánto me cuesta tenerlo? Esta otra. Que yo se lo pague al Estado, que se lo pague al tío directamente, que se lo pague a su familia, que se lo pague... Me da igual, yo tengo un dinero que está reservado para este trabajador. Entonces, cuidado, que el mensaje te vas a encontrar siempre en La Sexta Explica, en todos estos sitios, sobre todo donde la gente de izquierdas socialistas quieren intentar embarrar el sistema para que la gente no sepa cuántos impuestos paga, va a intentar hacerte pensar que las cotizaciones que paga el empresario, que son una cantidad muy elevada, la paga el empresario de forma benevolente y por su corazón precioso que tiene y porque le gusta aportar a las arcas públicas. No, es un dinero que tendría reservado y que te lo daría a ti si no se lo diera al Estado. Efectivamente, eso es importante. Otro argumento es que si no existiesen las cotizaciones sociales, el empresario no las pagaría. Pero es que el empresario no paga el precio que paga porque quiera. Paga el precio que paga porque es el precio de mercado, incluyendo las cotizaciones sociales. Si un empleado cobra 2.000 euros netos y más o menos el coste empresa son 4.000 euros, significa que el valor de mercado de ese empleado son 4.000 euros. Punto. Igual que la empresa, da igual que las cotizaciones sociales el Estado coja, las tire a la basura o las sortee o se lo dé a otro porque es dinero con el que no tiene, es dinero que le han quitado y que tiene que dar. Ojo, imagínate que sería ridículo que tú dijeses, no, la empresa me va a subir el sueldo porque yo mi sueldo neto lo uso muy bien. Y a él, que lo tira en bares y llega el día 1 y se lo ha gastado todo, le baja el sueldo porque no lo usa. Es exactamente el mismo concepto. A la empresa le da igual en qué te gastes el dinero tú y le da igual en qué se gaste el dinero del Estado. La empresa lo único que ve es el número de cuánto me cuesta esta persona. Ya está. Todo lo que hay entre el coste empresa y lo que te llega a ti a la cuenta son impuestos que van al mismo bolsillo. ¿Con nombres distintos? Sí, cotizaciones sociales que paga uno, que paga otro, IRPF, 1.000.000 de conceptos de la nómina. Todo es lo mismo. Son líneas distintas de un Excel. Todo va al mismo bolsillo, al del Estado. No perdamos de vista que, de nuevo, todos estos impuestos los estamos contando desde un punto de vista de que son trabas para crear empleo, que producen paro. Pero también queremos que la gente sea consciente de lo que realmente paga. Es una salvajada de lo que se paga del trabajo. Vamos a decir 3 ejemplos súper sencillos y concretos. Una persona que cobra 20.000 euros o 25.000 euros, de hecho 25.000 euros, que es el salario medio en España. Otra persona que cobra 50.000 euros y otra persona que cobra 300.000 euros. Estas 3 escalas. 25.000, 50.000 y 300.000. ¿Cuánto pagan de impuestos cada una? La primera de 20.000 paga 39,3% en el paraíso neoliberal de Madrid, por cierto. Si nos vamos a Valencia, a lo mejor es un pelín más, pero vamos, como veis, de paraíso neoliberal no tiene absolutamente nada. El que cobra 25.000 euros paga 39,3%. El que cobra 50.000 euros paga 45%. Y el que cobra 300.000 euros, adivinadlo. ¿Cuánto pagará?
Más que 45, ¿no? No, menos 43,6%. ¿Cómo es posible que una persona que cobra 300.000 al año pague menos impuestos de manera porcentual que uno que cobra 50.000? La gente no se lo puede creer. Buscadlo. Es por esta parte de que las cotizaciones que paga el empresario son una cantidad que capan a partir de cierto monto y afecta muchísimo a los que cobran esos salarios intermedios. Al que cobra muchísimo le afecta cero, muchísimo menos. Claro, la manera correcta de ver cómo funciona la tabla de impuestos, que normalmente tú ves una recta que empieza en cero el IRPF, ¿no? Y va subiendo. Pero no, porque eso es si no estás contando todas las cotizaciones. Si tú cuentas todas las cotizaciones, tienes hasta los 50.000 euros un impuesto fijo del 33% por ahí, más o menos en la suma de todas las cotizaciones, 27 de la empresa, 6 del trabajador, algo así va. Claro, tienes el 33% fijo. A ese 33% va subiendo el IRPF, pero piensa que el IRPF no parte de cero, parte de ya te han quitado el 33%. Y claro, cuando ya estás cobrando en torno a 50.000, creo que son 54.000 ahora porque lo han subido o algo así, pero en torno al límite ese ya donde se terminan las cotizaciones, donde ya no se paga más, es cuando el IRPF empieza a entrar el tramo alto del 40 y pico por ciento. O sea que al final todo el mundo paga el 40%. Lo que pasa es que unos los pagan en un concepto y otros los pagan en otro. Claro, para unos está disfrazado y para otros no, pero todo el mundo paga un 38% más. Es un atraco. Y esto lo que produce es que encarece, evidentemente, la contratación y hace que a un empresario le cueste el doble prácticamente un recurso de lo que recibe de dinero. Entonces luego nos preguntamos por qué hay paro, tal, no sé qué. Hombre, porque juntas el SMI y ese tipo de medidas con el hecho de que las empresas tienen que pagar el doble por una persona porque esa cantidad se la queda el Estado. Y claro, es una situación que, pues como es normal, produce paro. ¿Qué otras situaciones producen paro? Lo que hemos comentado, los despidos. Oye, las personas mayores, sindicalizadas, difícil despedirlos. Y aquí entramos en el concepto que a mí me hace muchísima gracia y que lo damos por normal. Despido procedente versus improcedente. ¿Pero cómo que improcedente? O sea, que una empresa diga yo ahora mismo este recurso ya no lo necesito lo quiero despedir, eso lo vuelve improcedente. Y por tanto tiene que pagarle 33 días por año trabajado y no sé qué otras. Pero ¿cómo es posible que haya este concepto de que unos sean procedentes y otros no? Yo si estoy en un trabajo y me quiero ir, no te puedes ir porque es improcedente. Tienes que quedarte o tienes que pagarle a la empresa una cantidad. ¿No es una locura? Pues claro que es una locura. Hay una situación de cooperación social entre una empresa y un trabajador. Y lo que estás diciendo es que si la empresa quiere cerrar esa cooperación social en un momento dado, tiene que pagarle una cantidad y no sé qué. Esto, por cierto, que parece una cosa que está súper normalizada y tal, en Dinamarca no se produce. En Dinamarca el despido es totalmente libre. Paraíso socialista y, bueno, más que socialista, de socialdemocracia, ¿no? Al que miran todos los de izquierdas de este país, tal. En Dinamarca hay despido libre y, por cierto, no hay salario mínimo interprofesional. Son detalles que aquí, pues no. Nos quedamos solo con la parte intervencionista de estos países y no con la parte más libre. Esto de la procedencia y la improcedencia es una locura. Pero incluso dentro del marco socialdemócrata es tremendamente injusto. Porque tú eres una persona que, imagínate, llevas 10 años trabajando y te quieres ir. Vale, pues si te quieres ir, vas a cobrar cero. Ahora, tú imagínate que llevas 10 años trabajando y para conseguir que te despiden, pues vale, pues no hago nada los próximos 3 meses. Al final me despedirán. Y entonces cobraré 330 días, 10 días por año trabajado. Es brutalmente injusto que haya gente o que haya maneras de conseguir que te paguen y que no. Evidentemente lo que defiende la escuela austríaca es la mochila austríaca. Sería una manera mejor de que cada uno vaya ahorrando en su mochila y al final cuando se vaya a la empresa se lo den. Se vaya de la manera que se vaya. No hay maneras buenas de irse y maneras malas. Luego, ¿qué otras cosas hacen que el paro cada vez sea un problema en España? Límites a las jornadas laborales. Oye, mira, tú solo puedes trabajar, ahora está Ione Belarra diciendo una burrada en Twitter que es que te quedas, vamos, frío. 30 horas semanales hay que hacerlo por ley. O sea, vamos a ver, cada persona será libre de elegir lo que quiera trabajar, si quiere elegir una cantidad, si quiere elegir otra. Eso sí, si tienes 2 trabajos no hay límites, pero si tienes un trabajo, el Estado entra a intervenir agresivamente. No nos damos cuenta que todo esto son trabas en la cooperación social, que lo único que hacen es dar costes adicionales a las empresas y a las personas en general, y lo único que hacen es reducir nuestra capacidad de cobrar salario. La gente de nuevo piensa que si no fuera por el Estado seríamos todos pobres, no habría derechos laborales, no tendría mis vacaciones, no tendría tal. No, es al revés. Los palos que pone en la rueda de la cooperación social del Estado lo único que hacen es encarecernos a todos esa cooperación social. Nosotros menos salarios, las empresas menos beneficios. Es curioso que los límites a las jornadas laborales hay para ciertas profesiones, pero para otras no. Y es especialmente sangrante el caso de los médicos, que trabajan para el Estado y, sobre todo cuando son jóvenes, están haciendo el MIR y tal,
las jornadas laborales que hacen son ilegales para cualquier otro trabajador, pero ilegales. Es decir, por ejemplo, un médico más o menos trabaja sus 40 horas, pero además tiene que hacer las guardias. Las guardias. Las guardias son básicamente echar 16 horas más. Es decir, tú echas 8 y luego echas 16. O sea, que entras un martes a las 8 de la mañana y sales un miércoles a las 8 de la mañana del hospital, donde no has parado de trabajar. Es posible que duermas por la noche o es posible que no. Porque tenemos amigos médicos y nos lo cuentan. Si la guardia es jodida, como ellos denominan, pues no duermen. ¿Os acordáis cuando el gobierno entraba en Deloitte a las 8 de la tarde, todo dignos ellos, a ver quién seguía allí? Y la gente de Deloitte se tenía que ir de la oficina. Cuando ellos primero cobran un salario medio muchísimo más alto que la media de España. O sea, que están allí porque quieren, están allí porque les pagan, porque están libremente. Ah, no, pero el gobierno entra ahí, no las consultoras que explotan. Oye, ¿por qué no entran en los hospitales a las 2 de la mañana? A ver cuánta gente lleva 16 horas seguidas en el hospital. Como decimos, todo trabas a la creación de empleo. Una última que queremos mencionar es una que es muy graciosa, que es el hecho de que hay leyes de igualdad y no discriminación a empresas a partir de 50 empleados. Si tú ves una gráfica en España del número de empresas que hay, pues por cantidad de empleados, es decir, ¿cuántas empresas tienen un empleado? ¿Cuántas empresas tienen dos? ¿Cuántas empresas tienen tres? Pues te encuentras evidentemente que cuanto menos empleados, te encuentras más empresas. Y entonces es una curva que va bajando a medida que aumenta el número de empresas. Pero de repente te encuentras un pico súper brutal en empresas con 49 empleados. ¿Por qué? Porque a partir de 50 tienen infinitas trabas más, infinitos problemas más, con leyes de igualdad, de no discriminación, costes adicionales. Entonces, como vemos, se está limitando la capacidad productiva del país y del resto de todo el mundo de ser mucho más productivos, tener más acceso a bienes y servicios que queremos por trabas como esta. Esto es solo un ejemplo, pero todas son del mismo estilo. De nuevo, queremos hacer hincapié de que si no hubiera intervención, esto no sería el fin del mundo. Dinamarca tiene una intervención muy baja en el mercado laboral. No tiene despido libre, no tiene salario mínimo y allí los salarios son más altos. Tiene muchos impuestos y no nos gusta esa parte. Pero la parte del mercado laboral es muchísimo más liberal que en el caso de España. Y yo creo que es muy importante que la gente sepa realmente cuánto cobra. La gente no lo sabe. Lo que hemos contado ahora de que te quitan por un salario de 20.000 el 39,3%, que es brutal. La gente no lo sabe. Entonces, primera medida de un partido libertario, Miguel, si en algún momento algún libertario llega, tenemos algún tipo de influencia, la primera medida es ley de transparencia impositiva o ley de transparencia fiscal. Te va a llegar a la cuenta bancaria el salario total que el empresario va a pagar por ti y después se va a ver cómo sale la cantidad que el Estado fagocita y se queda. Veremos cuándo tiempo tarda la gente en empezar a abortar liberalismo cuando se dé cuenta de lo que le roban. No puede ser que no sepas cuánto pagas al año de impuestos. O sea, eso es una cosa que es una locura. O sea, no sabes tu mayor gasto al año, que es los impuestos, probablemente. No sabes a dónde van. Pero es que mejor, es que dicen, no, claro, es que cómo vas a calcular el IVA que ha pagado cada uno o las tasas. Pero madre mía, pero es que hay tantos impuestos que no se puede ni calcular. Es que es una vergüenza. No es en plan, no sé, pero joder, ¿no veis el sistema que tenemos montado? Es horrible y como hemos dicho siempre, la intervención violenta por parte del Estado siempre produce descoordinación y en este caso esa descoordinación toma la forma de un mayor desempleo en España, que es un país que de nuevo se ha normalizado tener un desempleo entre el 12 y el 16%. Tenemos que ser claros, cada vez que estemos en un debate tenemos que defender la libertad de asociación entre individuos y que el Estado saque sus zarpas del mercado laboral.